Bueno, le platicamos al inicio de este esfuerzo informativo, de este espacio informativo de Grupo Fórmula, un tema que arrastramos desde la semana pasada, el hallazgo de una gran cantidad de cadáveres en un predio que era utilizado como, como crematorio, no un crematorio clandestino, eso es lo que hay que aclarar, un lugar que prestaba servicios a las funerarias de Ciudad Juárez. Primero se hablaba de 15, de 20, luego de 60 cuerpos que estaban ahí acumulados. Hoy ya se ha llegado a la cifra de 383 cadáveres. Las investigaciones han derivado en la detención de 2 personas y vamos a hablar del tema con el fiscal general del estado de Chihuahua, César Jauregui, a quien saludo con gusto. ¿Cómo está, César? Muy bien, Primi, tus órdenes. Gracias por tomarnos esta comunicación. Oye, ¿cómo es que se pueden acumular tantos cadáveres, además durante tanto tiempo? Tengo entendido que hay cuerpos que están ahí desde hace prácticamente 5 años. Es muy probable que sea menos tiempo, ya con algunos datos que nos están dando la propia investigación, pero pues se pueden acumular uno arriba del otro cuando no tienes absolutamente ningún respeto ni consideración por esos cuerpos. Y la verdad que los tenían en una casa, habitación, oficinas, de ahí mismo del crematorio, apilados en cuartos, en 4 o 5 cuartos de esa casa, habitación que te estoy señalando. Y por eso, al principio, la gente que llegó de Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, pues reportó el primer cuarto, ¿no? No imaginaban que esta era una situación en donde había cuerpos hasta arriba de los escritorios, en el baño, en todos los cuartos apilados, uno arriba del otro, sin ninguna consideración. Cuerpos ya en un avanzado estado de descomposición. Aunque se trataba, por lo que tenemos en el informe preliminar de periciales, de cuerpos que tenían un tratamiento mortuorio funerario, sí, pues eso no impide que los cuerpos se descompongan con las inclemencias del tiempo. No tenían absolutamente un sistema de refrigeración, estaba en desuso el horno a través del cual se hacían las cremaciones, y prácticamente lo que estamos en estos momentos analizando en todas las investigaciones y estamos concluyendo es de que estas personas le daban a las funerarias a las que le prestaban el servicio en una especie de subrogación o subcontratación que hacían las funerarias con este centro de incineración, pues simplemente no lo hacían, y ve tú a saber qué es lo que le entregaban a los familiares. Por eso no se presentaban quejas sobre el servicio, o sea, porque ellos puntualmente llegaban con una urna diciendo que eran los restos de la cremación de tal o cual cuerpo, ¿no? O sea, eran cenizas de quién sabe qué. De quién sabe qué o de quién sabe quién. O de quién sabe quién. César, hay 2 personas detenidas. Solamente ¿El dueño? ¿El dueño? Ajá. El dueño y un empleado que era el único trabajador del lugar. Correcto. Son las únicas 2 personas directamente involucradas de la empresa. Era un negocio pues, que se manejaba así, que tenía, según tengo entendido, 25 años funcionando, pero no era el dueño original. El dueño original era el papá de quien hoy aparece como dueño. Trabajó durante 25 años, según hoy mismo reportaban la Asociación de Funerarias del municipio de Juárez, y pues jamás sospecharon, eso dicen ellos, que se estuviera presentando una situación de tal índole, ¿no? Y sobre todo con tal acumulación de cuerpos, que fue un espectáculo grotesco, una falta de humanidad increíble, total, absoluta, y por eso hoy estamos formulando acusación en contra de estas 2 personas y profundizando en la investigación para que la gente de Juárez y de Chihuahua le quede bien claro qué es lo que ocurría, cómo ocurrió, en qué circunstancias se pudo presentar una situación de este tipo para que no vuelva a ocurrir. Oye, ¿qué hay de las autoridades? Es
un lugar así, finalmente, pues es un negocio, ¿no? Presta un servicio a las diferentes funerarias. ¿Pero qué hay? ¿No hubo verificaciones de parte de la autoridad municipal de Ciudad Juárez a lo largo de estos últimos años? Yo, en estos momentos es materia de la investigación. Ajá. Hasta donde tengo entendido es la COESPRIS la que tiene la obligación de hacer este tipo de verificaciones y estamos precisamente investigando qué pasó durante este lapso de tiempo, ¿no? Para también en su momento establecer qué tipo de responsabilidades pueden tener por acciones u omisiones quienes estaban directamente encargados de la supervisión de este tipo de negocios. César, ¿se tiene identificados a todos los cadáveres o se tienen o cuántos sí tienen identificación? A ver, ¿qué está pasando con ello? Ajá. Esto es muy importante precisar. En un primer momento, Primi, lo más importante era darle dignidad a esta gente. Estamos ya con todos los cuerpos en un lugar refrigerado, en un camión que se contrató exprofeso y que ya tenemos en servicios periciales de la Fiscalía, porque había que darle dignidad, individualizarlos, ponerlos en bolsas, etcétera. Después vamos a proceder a la identificación de todos y cada uno de ellos con los datos que nosotros mismos tenemos en Fiscalía de no inconvenientes para la realización de cremaciones. Tenemos también los documentos de la propia empresa, los documentos de las funerarias que subrogaban, y aunque va a ser una labor exhaustiva y tardada, creemos que vamos a identificar a la gran mayoría de ellos. ¿Qué ocurre también? Y hay que decirlo, y la opinión pública lo tiene que conocer. Hay cuerpos que están en un avanzadísimo estado de descomposición, porque te digo, estaban prácticamente pues, en un cuarto encerrados, apilados uno sobre otro, sin ninguna condición de salubridad o de nada, y esto provocó pues, su descomposición de manera más fuerte. Y aunque vamos a trabajar mucho, y va a ser difícil, es una labor titánica la identificación perfecta de todos, creemos que tenemos suficientes documentos como para poder hacer un trabajo serio en este sentido de identificación. Ya han venido a la Fiscalía General del Estado aproximadamente 37 familias con su documentación de que ellos habían solicitado el servicio de cremación en tal o cual funerario, y eso también va a ser un dato relevante porque ahí vienen fechas, datos, credenciales del lector, identificaciones, que también van a facilitar la tarea de identificación de los cuerpos que tenemos ahí. Ajá. Y en ese sentido, pues vamos a hacer un trabajo muy serio, exhaustivo, técnico, limpio, dándole dignidad a esos cuerpos y sobre todo a las familias, porque de alguna forma es una revictimización. Esas familias ya habían pasado por el dolor de la separación de su ser querido, ya habían sido cerrado el ciclo para muchos de ellos del dolor que provoca una pérdida de este tipo, y hoy de alguna forma hay que evitar al máximo la revictimización de estas familias. Desde luego. 37 familias, pero estamos hablando de 380. Han acudido. Sí, de acuerdo. Estamos hablando de que hoy es el primer día, pues. Sí, y esos son nada más en un principio, porque estamos hablando de 383 cadáveres, entonces faltan muchísimas familias más que deberán estar ahorita con la incertidumbre de qué pasó, ¿no? Con la incertidumbre de que si su familiar fue o no cremado, como ellos demandaron, como ellos pagaron por este servicio. ¿Cuáles son los delitos que se van a perseguir, César, o que ya están en proceso? Ya está ahorita la audiencia, está por concluir la audiencia de imputación, que es en donde formulas la acusación y se definen las medidas preventivas para las personas que estás acusando. En estos momentos yo creo que no dura más de una hora para que concluya esta audiencia, y se les están imputando fundamentalmente dos tipos de delitos, unos locales, del que están en el Código Penal del Estado de Chihuahua, y que hablan de inhumación no bajo las formas en que se establecen con los protocolos de la ley, digamos inhumación clandestina, y algunos delitos innominados, es decir, que no tienen un nombre específico, que se están contemplando en la ley
General de Salud a nivel federal, que es materia concurrente. La salud es una materia que, aunque es una legislación federal, es concurrente con las entidades federativas y con los municipios en su aplicación. Alguien decía, hasta fraude se les podría fincar. Sí, ¿no? De hecho, lo único que estamos esperando para los fraudes es que la gente ya formalice su denuncia de fraude, porque ahí sí necesitamos la querella necesaria. No puedo actuar de oficio en el delito de fraude. ¿Cuáles podrían ser las penas para estas dos personas? Se tiene una sanción muy leve a nivel local, de aproximadamente de 2 meses de 6 meses a 2 años, por inhumación clandestina o uso indebido de cuerpos, pero la legislación federal es más severa y establecen penalidades de 7 a 16 años por este tipo de delitos. Correcto. Pues César, muchas gracias por tomar la llamada e informar a la audiencia de Grupo Fórmula a través de nosotros. Seguiremos en contacto, si nos permites. Y estamos a las órdenes, Primitivo, y muchas gracias por poder tener este ejercicio de comunicación contigo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, muy buenas tardes. Es César Jáuregui Moreno, el fiscal general del estado de Chihuahua.